El sol brillaba intensamente en el pequeño parque de San Vicente, un lugar que solía estar lleno de risas y juegos, pero hoy la atmósfera era diferente. 4 amigos se habían reunido en un rincón bajo un frondoso árbol, cuyas hojas brillaban como esmeraldas con los rayos del sol que se filtraban a través de ellas. Leandro, Sofía, Davi y Clara compartían una preocupación que cada vez crecía más en sus corazones: los rumores sobre el cierre de su escuela. Leandro, un niño de 1907, 10 años con una chispa inquebrantable en sus ojos, era el primero en hablar. Su voz temblaba ligeramente al expresar su angustia. «No puede ser cierto», dijo entrecerrando los ojos como si intentara visualizar una solución. «La escuela es nuestro lugar donde aprendemos y soñamos. No podemos dejar que la cierren». Sofía, con su cabello rizado que caía como un halo alrededor de su rostro, observaba con tristeza. Ella siempre había encontrado en el arte un refugio, y la escuela era el lugar donde podía dar rienda suelta a su creatividad. «La escuela es más que un edificio», comentó, su voz suave pero decidida. «Es nuestro hogar, un lugar donde nuestras ideas cobran vida. Sin ella, ¿qué seremos?» Davi, el más alto del grupo, y quien siempre había sido el líder natural entre ellos, asintió con la cabeza. «Tienen razón. La escuela no solo nos da educación, también nos enseña a ser mejores personas. ¿Qué pasará con los que no tienen a dónde ir? Hay tantos niños que dependen de nosotros». Su mirada se llenó de determinación, y el peso de la responsabilidad lo hacía sentirse aún más fuerte. Finalmente, Clara, la más valiente y decidida entre ellos, tomó la palabra. «No podemos quedarnos de brazos cruzados. Si Enrique Valente, el empresario, está detrás de esto, debemos enfrentarlo. Él no entiende lo que significa para nosotros. Tal vez no le importe, pero nosotros tenemos que hacer algo. No podemos permitir que cierre nuestra escuela». Su voz resonó con una fuerza que sorprendió incluso a ella misma. Los 4 se miraron. Un diálogo silencioso se estableció entre ellos. Sabían que tenían que actuar, que no podían rendirse sin luchar. El pensamiento de perder su escuela era demasiado abrumador, y la idea de que todo lo que habían construido juntos se desmoronara los llenaba de miedo. Mientras los niños discutían, los sonidos del parque parecían desvanecerse en el aire. Los gritos de otros niños jugando y las risas de las familias que disfrutaban del día soleado se sentían lejanas. Todo lo que importaba en ese momento era su escuela y el futuro que dependía de ella. Leandro tomó un profundo aliento y con una chispa de determinación sugirió: «¿Qué tal si confrontamos a Enrique en su próxima conferencia de caridad? Tal vez podamos explicarle lo que la educación significa para nosotros. Tal vez pueda escuchar y cambiar de opinión». Davi miró a Leandro, su mente corriendo a 1000 por hora. «No sé, chicos, es un empresario poderoso. ¿Creen que realmente le importará lo que digamos? Puede que ni siquiera nos escuche». Pero en su interior sabía que tenían que intentarlo. La urgencia de la situación lo llevó a asentir, aunque aún sentía un nudo en su estómago. Sofía, siempre sensible a las emociones que los rodeaban, se sintió inspirada por la propuesta de Leandro. «Si lo hacemos juntos, tal vez podamos lograr que nos escuche. Podemos preparar algo especial, algo que lo haga ver la realidad desde nuestra perspectiva». Su corazón latía con fuerza, imaginando cómo podrían cambiar la situación. Clara sonrió, sintiendo que la idea estaba tomando forma. «Sí, podemos hacer carteles, escribir cartas, preparar una presentación. Necesitamos que él sienta lo que nosotros sentimos. No podemos dejar que cierre la escuela. No solo es nuestro futuro, es el futuro de toda la comunidad». Con renovada determinación,
Los cuatro amigos comenzaron a hacer planes. Hablarían sobre sus experiencias, sus sueños, lo que la educación significaba para ellos y cómo la escuela había cambiado sus vidas. La idea de enfrentar a Enrique Valente, el empresario que parecía ser un muro impenetrable, los llenaba de nervios, pero también de esperanza. A medida que la tarde avanzaba, el sol comenzaba a descender, pintando el cielo con tonos anaranjados y rosados. La luz dorada se filtraba a través de las hojas del árbol, creando un ambiente casi mágico. Sin embargo, la preocupación seguía presente en sus corazones. Los rumores sobre el cierre de la escuela no eran solo rumores, eran una amenaza real que podía destruir sus sueños. Mientras caminaban de regreso a casa, Clara se detuvo un momento, mirando hacia el horizonte. Los otros niños la miraron, preguntándose qué pasaba por su mente. Finalmente, Clara habló en voz baja, como si temiera que las palabras pudieran romper el momento. «Tengo que contarles algo», dijo, su voz temblorosa. «Mi hermano mayor dejó la escuela porque no podía pagar. Siempre quise que él volviera, que tuviera la oportunidad de aprender como nosotros. Si cierran nuestra escuela, quién sabe cuántos otros niños no tendrán la misma oportunidad». Las palabras de Clara resonaron en el aire, un recordatorio doloroso de la realidad que muchos enfrentaban. La gravedad de la situación se hizo aún más palpable. No solo se trataba de ellos, se trataba de su comunidad, de los sueños que podían desvanecerse si no luchaban por ellos. Con cada historia compartida, el peso de la responsabilidad se volvía más intenso. Davi, que siempre había sido un apoyo para sus amigos, puso una mano en el hombro de Clara. «No estás sola en esto. Todos sentimos lo mismo. Tu hermano, nosotros, todos los niños que dependen de la escuela. Esto es más grande que nosotros. Vamos a luchar, y no solo por nosotros, sino por todos». Los cuatro se miraron. Una conexión más profunda surgió entre ellos. Sabían que el camino que tenían por delante no sería fácil, pero estaban listos para enfrentarlo juntos. Con el corazón lleno de determinación, comenzaron a caminar de regreso a casa, sabiendo que su misión apenas comenzaba. La lucha por su escuela, por su futuro y por el futuro de su comunidad había comenzado, y no se detendrían hasta que cada voz fuera escuchada. La conferencia de caridad se celebró en un elegante salón del centro de San Vicente, un lugar donde el lujo y la ostentación se mezclaban en cada rincón. Desde las altas lámparas de cristal que iluminaban el lugar hasta las alfombras rojas que cubrían el suelo, todo parecía diseñado para impresionar. Enrique Valente, con su traje impecable y su actitud distante, era el epicentro de la atención. No solo había convocado a las personalidades más influyentes de la ciudad, sino que también había logrado atraer a algunos de los medios de comunicación más destacados. Leandro, Sofía, Davi y Clara se habían colado entre el público, sus corazones palpitando con fuerza mientras se preparaban para el momento decisivo. Se sentaron en la parte trasera del salón, entre la multitud bien vestida que charlaba animadamente sobre donaciones y proyectos. La atmósfera era pesada, cargada de conversaciones sobre cifras y logros, mientras ellos se sentían pequeños y fuera de lugar, como un eco distante en medio de un estruendo de risas y aplausos. Leandro, siempre el más audaz del grupo, miraba a su alrededor con determinación. A pesar de su juventud, había una chispa de valentía en sus ojos que reflejaba el deseo ardiente de cambiar el rumbo de su comunidad. A su lado, Sofía se mordía el labio nerviosa, mientras sus dedos se entrelazaban en su regazo. Las manos de Davi, en contraste, estaban firmes, mostrando su disposición a liderar aquel momento crucial. Clara, la más valiente de los cuatro, respiró hondo y se preparó para el desafío. Mientras el evento avanzaba,
Enrique comenzó su discurso, su voz resonando con confianza entre los asistentes. Hablaba de proyectos, de inversiones y de cómo su próximo gran desarrollo transformaría San Vicente en un lugar próspero. Sin embargo, para los 4 niños, cada palabra era un golpe en el estómago. Sabían que detrás de esas grandilocuencias estaba la decisión de cerrar su escuela, el único lugar donde sus sueños comenzaban a tomar forma. Cuando Enrique hizo una pausa y se dispuso a abrir el espacio para preguntas, Leandro sintió que era su momento. Con un empujón de adrenalina, se levantó, seguido por el resto, y se dirigió hacia el escenario. Las miradas se volvieron hacia ellos, y el murmullo de la multitud se desvaneció. Enrique los observó por un momento, su expresión de confusión, mezclada con desdén, como si fuera un insecto que había interrumpido su elegante evento. «¡Señor Valente!», gritó Leandro, su voz resonando en el salón. «¡Necesitamos hablar con usted!». La valentía en sus palabras fue palpable, y su corazón latía con fuerza mientras la multitud murmuraba curiosa. Las miradas de sus amigos se cruzaron, llenas de nerviosismo y determinación. Enrique arqueó una ceja, claramente sorprendido por la interrupción. «¿Y quiénes son ustedes para interrumpir este evento?». Su tono era cortante, y el desprecio en su mirada era evidente. «Somos estudiantes de la escuela de San Vicente, y estamos aquí porque no podemos permitir que la cierren», respondió Davi, dando un paso adelante con una confianza que no sentía del todo. «La escuela es nuestro hogar, es donde aprendemos y soñamos. Sin ella, no sabemos qué será de nosotros». Sofía, sintiendo la presión de la situación, tomó una respiración profunda y se unió a su amigo. «Yo pinto, y mis sueños están en esas paredes. La escuela me ha dado la oportunidad de ser quien soy. No podemos dejar que la cierren sin luchar». La multitud se había silenciado, y Enrique, aunque al principio despectivo, comenzó a observarlos con un interés creciente. A pesar de su actitud fría, había algo en la sinceridad de los niños que lo hizo dudar. Davi continuó compartiendo su historia personal de cómo la escuela lo había salvado de un camino oscuro, de la delincuencia y de la desesperanza. «Si no hubiera sido por la educación que recibí, no sé dónde estaría hoy. La escuela me dio una nueva vida». La tensión en el aire era palpable. Los murmullos del público se transformaron en un susurro colectivo de sorpresa y compasión. Enrique, que hasta ese momento había mantenido su fachada de desdén, comenzó a mostrar una grieta en su armadura. Las palabras de Davi resonaron en su interior, desafiando su indiferencia y haciéndolo cuestionar la moralidad de su decisión. Sin embargo, cuando el silencio se volvió abrumador, Enrique, en un intento de recuperar el control de la situación, se cruzó de brazos y respondió con desdén: «La educación es importante, pero los negocios son aún más. Este proyecto traerá prosperidad a la ciudad y algunos sacrificios son necesarios». «¿Sacrificios?», exclamó Clara, su voz firme y decidida. «¿Está dispuesto a sacrificar nuestros sueños por su ambición? La educación no es solo un negocio, es un derecho. No se puede poner precio a nuestras vidas y esperanzas». El público comenzó a murmurar de nuevo, algunos asintiendo con la cabeza, mientras otros miraban a Enrique en busca de una respuesta. Él, sintiéndose acorralado, adoptó una postura defensiva. «No es tan simple como lo pintan. Hay mucho en juego aquí». Los niños, sintiendo que habían hecho una pequeña mella en su coraza, no estaban dispuestos a rendirse. Se miraron entre ellos, sus corazones latiendo con fuerza, y sabían que debían seguir adelante. «No se trata solo de nosotros», dijo Sofía, su voz temblando ligeramente. «Se trata de todos los niños de San Vicente. Necesitamos su apoyo.
no su rechazo. Juntos podemos hacer que esta comunidad brille. Enrique sintió el peso de sus palabras, y por un breve instante su expresión se suavizó. Sin embargo, su ego y su deseo de poder lo mantenían en su lugar. Lo que están pidiendo es irrealizable. No puedo simplemente cambiar de opinión, porque un grupo de niños lo demande. David, con la voz entrecortada, replicó, pero si no luchamos por lo que es correcto, ¿quién lo hará? A veces, las decisiones más difíciles son las que tienen el mayor impacto. Por favor, considere lo que estamos diciendo. El silencio se instaló en el salón, y Enrique sintió la presión de la mirada del público. Había una chispa de duda en su interior, un pequeño eco de empatía que comenzaba a florecer, pero su orgullo lo mantenía atado a su decisión. Finalmente, con un gesto de desdén, se dio la vuelta, dejando a los niños en el escenario, sintiendo cómo su valentía se desvanecía. «No tengo tiempo para esto. La conferencia debe continuar», dijo, su voz helada. Los 4 amigos se quedaron allí, sintiendo la derrota apretarles el pecho. La multitud se dispersaba, y aunque habían logrado captar la atención de Enrique, el resultado no había sido el esperado. Sin embargo, algo en sus corazones les decía que no podían rendirse tan fácilmente. Habían dado un primer paso, y aunque no había sido suficiente, habían plantado una semilla de duda en la mente de Enrique Valente. La lucha por su escuela apenas comenzaba. Sofía caminaba por el elegante vestíbulo del hotel donde se había llevado a cabo la conferencia de caridad. Las luces brillantes y los murmullos de los asistentes se mezclaban en un ambiente de sofisticación que la hacía sentir un poco fuera de lugar. Mientras buscaba a sus amigos, una figura familiar llamó su atención. Era la hija de Enrique Valente, quien estaba sentada en un rincón, con un aire de descontento y aislamiento. Sofía, sintiendo una mezcla de curiosidad y compasión, decidió acercarse. «Hola», saludó con timidez. «Soy Sofía, ¿tú eres...?» «Clara», respondió la chica, girando su rostro hacia Sofía. Por un momento, ambas se estudiaron en silencio. Clara tenía una mirada profunda, como si estuviera contemplando algo más allá de lo que se presentaba ante sus ojos. «¿Te gusta este tipo de eventos?», preguntó Sofía intentando romper el hielo. Clara encogió los hombros, una señal de que no estaba muy interesada. «No, realmente. Mi papá siempre está en cosas como esta. Dice que son importantes, pero no entiendo por qué». Su voz sonaba distante, casi como si estuviera hablando consigo misma. Sofía sintió un impulso de conectar con ella. Era evidente que Clara tenía sus propias luchas. Se sentó a su lado, sintiendo que esa pequeña acción podría abrir un camino hacia una conversación más profunda. «¿Te gustaría ver algo?», preguntó Sofía, sacando su cuaderno de dibujos. Con delicadeza pasó las páginas hasta encontrar una ilustración que había hecho de su escuela. Era un dibujo colorido y lleno de vida, representando a sus amigos riendo en el patio, rodeados de árboles y flores. Clara tomó el cuaderno con manos temblorosas y lo miró con atención. A medida que sus ojos recorrían la imagen, algo en su expresión comenzó a cambiar. La rigidez de su rostro se suavizó y una chispa de interés apareció en su mirada. «Es bonito», murmuró, como si estuviera descubriendo un mundo nuevo. «Nunca he visto algo así». Sofía, sintiéndose animada, continuó hablando. «Para mí, la escuela es un lugar donde puedo ser yo misma. Es donde descubrí mi amor por el arte. Cada rincón tiene una historia y cada persona es parte de algo más grande». Clara se quedó en silencio por un momento, reflexionando sobre las palabras de Sofía. «Mi papá dice que la escuela es solo un negocio, que no vale la pena gastar dinero en algo que no da frutos.
La mirada de Sofía se tornó seria. Pero la educación no se trata solo de negocios. Se trata de sueños, de oportunidades. Sin ella, ¿qué pasará con nosotros? La pregunta flotó en el aire, cargada de un peso que ambas chicas podían sentir. Clara bajó la mirada, y Sofía la observó, comprendiendo que la conversación estaba tocando un punto sensible. ¿Tú también te preocupas por eso?, preguntó Sofía suavemente. A veces. Clara suspiró, casi como si hubiera liberado un peso. Quiero hacer algo, pero no sé cómo. Mi papá parece tan seguro de sí mismo, y yo solo... No sé si alguna vez seré como él. Sofía sintió una conexión en ese momento. No tienes que ser como él. Eres única, y eso ya es suficiente. Tu voz importa, incluso si a veces no crees que lo haga. Clara la miró a los ojos, y por un instante ambas chicas compartieron un entendimiento silencioso. Era un momento de empoderamiento, un recordatorio de que cada uno tiene su propio camino. Mientras tanto, unos metros más allá, Davi y Leandro se encontraban en una conversación acalorada. Ambos habían salido de la conferencia con sentimientos encontrados. Davi, con su espíritu de líder, estaba frustrado por la falta de respuesta de Enrique. Sentía que habían hecho un gran esfuerzo, pero el empresario parecía imperturbable. «No puedo entender por qué no le importa», exclamó Davi, gesticulando con las manos. «Hicimos que hablara, le contamos nuestras historias». Leandro, siempre el soñador, intentaba mantener la calma. «Sé que es difícil, pero no podemos rendirnos. Tal vez solo necesite tiempo para procesarlo. No todos reaccionan de inmediato». «Tiempo, tiempo». Davi repetía como si el concepto le resultara frustrante. «¿Y si no hay tiempo? ¿Y si cierran la escuela antes de que logremos que cambie de opinión?» Leandro se quedó en silencio, contemplando las preocupaciones de su amigo. Sabía que Davi tenía razón en parte, el tiempo no estaba de su lado. Sin embargo, también creía que la perseverancia era clave. «Escucha a Davi», dijo, tratando de ser conciliador. «La lucha por lo que creemos es lo que nos define. No podemos dejar que la desesperanza nos consuma. Debemos pensar en un plan». Davi frunció el ceño, pero su mirada se suavizó un poco. «¿Qué tienes en mente? Quizás deberíamos hablar con más personas de la comunidad. Si logramos que se unan a nosotros, tal vez podamos presionar a Enrique desde otro ángulo. Necesitamos que vea que no solo somos 4 niños, somos parte de algo más grande». Davi asintió, la chispa de determinación volviendo a encenderse en su interior. «Tienes razón. No estamos solos en esto. Hay más personas que se preocupan por la escuela». «Exacto». Leandro sonrió, sintiéndose aliviado de que su amigo comenzara a ver las cosas desde una perspectiva más amplia. «Podemos organizar una reunión, hablar con los padres, hacer que se involucren». El diálogo entre los dos amigos fue interrumpido por la llegada de Sofía y Clara. Ambas chicas parecían haber tenido una conversación profunda. Sofía sonreía, y Clara, aunque un poco más reservada, mostraba una expresión pensativa. «¿De qué hablaban?», preguntó Leandro curioso. «De la escuela», respondió Sofía mirando a Clara con complicidad. Clara estaba compartiendo cómo se siente sobre todo esto. Es importante que entendamos que todos tenemos algo que aportar. Davi miró a Clara, ansioso por escuchar su perspectiva. «¿Qué piensas, Clara?». Clara, sintiéndose un poco más segura, habló con sinceridad. «Creo que todos deberíamos tener la oportunidad de aprender. La escuela no es solo un lugar, es un espacio donde podemos crecer y descubrir quiénes somos». Sus palabras resonaron en el grupo, y todos sintieron que la conversación había dado un giro significativo. Davi, siempre impulsado por su deseo de hacer lo correcto, dijo: «Entonces, ¿qué hacemos ahora?». «Organizaremos algo.
declaró Leandro, con una determinación renovada. Haremos que la comunidad se una a nosotros. Necesitamos mostrarle a Enrique que somos una voz colectiva. Los 4 amigos se miraron entre sí, sabiendo que estaban a punto de embarcarse en una nueva fase de su lucha. La conexión entre ellos se había fortalecido, y con ella, su propósito. En ese momento, comprendieron que no solo estaban luchando por su educación, sino por un futuro que todos merecían. Mientras la noche caía sobre San Vicente, el grupo se dispersó, cada uno con una chispa de esperanza encendida en su corazón. Habían encontrado no solo amistad y apoyo, sino un propósito compartido que los uniría aún más en su camino hacia la justicia y la educación. La tarde del día en que se proyectaría el video, la atmósfera en la pequeña ciudad de San Vicente estaba cargada de expectación. La comunidad se había reunido en el Centro Cultural, un edificio modesto, pero querido, que había visto más de una reunión importante a lo largo de los años. Las sillas estaban dispuestas en filas y el murmullo de los asistentes creaba un trasfondo sonoro que vibraba con la emoción y la incertidumbre. Los niños, Leandro, Sofía, Davi y Clara, estaban en la parte trasera de la sala, con el corazón acelerado y una mezcla de nerviosismo y determinación en el estómago. Leandro, siempre el más decidido del grupo, revisaba una y otra vez el video en su laptop. Cada vez que lo veía, recordaba las historias que habían compartido, los momentos difíciles y las esperanzas que habían expresado. Era más que un simple video, era un retrato de sus vidas y sus sueños. Sofía, con su cabello suelto y una blusa colorida, miraba a su alrededor, notando cómo los padres de sus compañeros y otros miembros de la comunidad se acomodaban en sus asientos. La sala se iba llenando, y eso le daba una sensación de fuerza. Davi, por su parte, trataba de calmar los nervios de Clara, que jugaba nerviosamente con los bordes de su chaqueta. «Recuerda, Clara, esto no es solo por nosotros, es por todos, los niños que necesitan esta escuela», dijo Davi, apoyando su mano en su hombro. Clara asintió, aunque su mirada delataba su ansiedad. Sabía que estaban a punto de abrir un camino que podría cambiar no solo su futuro, sino también el de muchos otros. Cuando el reloj marcó la hora, el murmullo se apagó y los ojos de todos se centraron en el escenario. Enrique Valente había sido invitado a la proyección, y los niños esperaban que su presencia hiciera la diferencia. Era el momento de mostrarle lo que significaba la escuela para ellos, lo que estaba en juego. Las luces se atenuaron y la pantalla cobró vida con las imágenes de los rostros de los niños, sus sonrisas, sus lágrimas y sus sueños. El video comenzó con un plano de la escuela, ese edificio que había sido un refugio para ellos. En la pantalla, Leandro se asomaba a la cámara. «Soy Leandro y esta es mi escuela. Aquí he aprendido a soñar». A medida que hablaba, las imágenes de él participando en actividades escolares, de sus amigos y de momentos de alegría se sucedían. Las reacciones del público eran palpables. Algunos sonreían, otros fruncían el ceño al recordar sus propios días de escuela. Sofía apareció en el siguiente segmento, sosteniendo un dibujo que había hecho de la escuela, lleno de colores vibrantes. «Esta escuela es un lugar donde puedo ser yo misma», decía mientras las imágenes de sus obras de arte se mostraban en la pantalla. La sensibilidad de su voz resonó en el corazón de muchos. Entre el público, algunos padres se pasaban pañuelos por los ojos, recordando sus propias historias. Davi, con su voz firme, compartió su experiencia. «La escuela no solo me enseñó a leer y escribir, me enseñó a ser un líder. Aquí encontré amigos, aquí encontré familia». Su testimonio tocó las fibras más profundas de los presentes.
Era un recordatorio de que la educación no se trataba solo de adquirir conocimientos, sino de construir la comunidad y lazos que perduran. Mientras hablaba, Enrique, que se había mantenido en un rincón de la sala, comenzó a sentir una punzada de incomodidad en su interior. Las palabras de Davi parecían resonar en su conciencia. Finalmente fue el turno de Clara. Con su voz temblorosa pero decidida, se dirigió a la cámara. No tengo miedo de decir lo que pienso. La educación es un derecho, no un privilegio. Todos los niños deberían tener la oportunidad de aprender y crecer. Clara miraba directamente a la cámara, como si hablara a Enrique. La fuerza de su discurso era innegable, y algunos miembros de la audiencia comenzaron a murmurar entre ellos, moviendo la cabeza en señal de acuerdo. A medida que el video llegaba a su fin, la sala enmudeció. Las luces se encendieron lentamente y el público permaneció en su lugar, procesando lo que acababa de ver. Los ojos de todos se volvieron hacia Enrique, que estaba sentado en su silla, con una expresión indecisa. En su rostro se podía leer la lucha interna que estaba experimentando. La comunidad estaba esperando su reacción, y él lo sabía. Pero había algo más profundo que lo inquietaba. El eco de las palabras de los niños resonaba en su mente. La hija de Enrique, que había estado observando desde el fondo, se acercó a su padre. Ella había sentido la conexión que había surgido entre su mundo y el de los niños. Con una mezcla de preocupación y esperanza le dijo: «Papá, ¿no ves lo que están diciendo? Estas historias son reales. Ellos están luchando por algo que todos deberíamos apoyar». La voz de su hija era un susurro, pero contenía un peso que Enrique no podía ignorar. En ese instante, el empresario sintió una punzada de culpa. Recordó su propia infancia, sus estudios, el esfuerzo que sus padres habían hecho para brindarle una educación. Sin embargo, su ego, ese mismo que lo había llevado a acumular riqueza y poder, estaba en conflicto con la empatía que comenzaba a florecer en su interior. A medida que la sala se llenaba de murmullos y comentarios, Enrique se sintió atrapado en un torbellino de emociones. Él observó a los niños, vio el brillo en sus ojos, la pasión en sus gestos, la esperanza que irradiaban. Eran solo niños, pero tenían una fuerza que él había olvidado. «¿Qué he hecho?», se preguntó en silencio, sintiendo el peso de su decisión de cerrar la escuela. Podía sentir el calor de las miradas de la comunidad, la presión de sus expectativas. Mientras tanto los niños se miraban entre ellos, llenos de incertidumbre. Habían puesto su corazón en aquel video y esperaban que sus palabras resonaran en la mente de Enrique. Sofía, con su sensibilidad, percibía la tensión en el aire. «¿Crees que lo entenderá?», preguntó en un susurro a Leandro. «No lo sé», respondió él, «pero tenemos que seguir luchando, no podemos rendirnos ahora». A medida que el murmullo crecía, Enrique sintió que el tiempo se detenía. La sala se convirtió en un espacio de confrontación emocional, donde el futuro de la escuela pendía de un hilo. La mirada de su hija, llena de súplica, lo empujó a cuestionar sus propias decisiones. La comunidad, con sus esperanzas y sueños, lo miraba de manera expectante, y él sabía que debía tomar una decisión. Finalmente, se levantó de su asiento, sintiendo todas las miradas sobre él. En su interior, la batalla entre su ego y su empatía continuaba, pero había algo que lo instaba a ser valiente, a dar un paso hacia lo desconocido. Sin embargo, en ese momento crucial, la decisión no estaba clara. La lucha apenas comenzaba. La sala de reuniones de la comunidad estaba llena de rostros expectantes, un mar de miradas que mezclaban esperanza y ansiedad. Enrique Valente,
el hombre que había decidido cerrar la escuela, que tanto significaba para todos, se encontraba al fondo, con los brazos cruzados y una expresión que oscilaba entre la indiferencia y la confusión. A su alrededor, los murmullos de la comunidad resonaban, creando un ambiente cargado de emoción. Los 4 niños, Leandro, Sofía, Davi y Clara, estaban en el centro de la sala, listos para presentar su plan. Leandro, siempre el más decidido, se adelantó y tomó la palabra. Su voz, aunque ligeramente temblorosa, resonó con fuerza. Hoy estamos aquí para mostrarles que la escuela no es solo un edificio. Es un lugar donde nuestros sueños comienzan a tomar forma. Sin ella, estamos condenados a vivir en la sombra de lo que podríamos llegar a ser. A medida que hablaba, sus ojos brillaban con una mezcla de pasión y determinación. La comunidad escuchaba atentamente y algunos comenzaron a asentir, sintiendo el peso de sus palabras. Sofía, la artista del grupo, se unió a Leandro. Con un dibujo en la mano, comenzó a describir lo que la escuela significaba para ella. «Este es un mural que hice de la escuela», dijo, levantando el papel con cuidado. «Cada color representa una parte de nosotros, de nuestros sueños. Sin la escuela, esos colores se desvanecerían». La emoción en su voz era palpable, y los murmullos en la sala aumentaron, como una ola que crecía en intensidad. Enrique, que había permanecido en silencio, sintió una punzada de incomodidad al ver la pasión desbordante de los niños. Davi, sintiéndose inspirado por sus amigos, decidió compartir su historia. Se acercó al micrófono con firmeza y comenzó a hablar. «Yo vengo de un lugar donde las oportunidades son escasas. La escuela me salvó de un destino que no quería. Me enseñó que siempre hay una salida, siempre hay esperanza». Su voz resonó en la sala, y las miradas comenzaron a cambiar, pasando de la indiferencia hacia un interés genuino. Enrique sintió cómo su corazón se oprimía mientras escuchaba la historia de Davi. Era como si cada palabra estuviera desnudando su propia conciencia, llevándolo a cuestionar sus decisiones. Clara, que había estado observando todo con la seriedad que la caracterizaba, sintió que era su momento. Con un gesto decidido, se levantó y se dirigió a Enrique. «Usted puede tener todo el dinero del mundo, pero no puede comprar lo que está en juego aquí. La educación no es un lujo, es un derecho. Cada niño merece la oportunidad de aprender y crecer. ¿Cómo puede mirar a estos niños y decidir que sus sueños no importan?» Su voz, aunque pequeña en comparación con la magnitud de sus palabras, resonó con una fuerza que dejó a la sala en silencio. Enrique sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras de Clara le llegaron directo al corazón, desafiándolo de una manera que nunca había experimentado. Mientras los niños terminaban su presentación, la atmósfera en la sala había cambiado drásticamente. La comunidad, antes dividida, se unió en un solo clamor. La educación era fundamental. Enrique, atrapado entre la presión de la comunidad y sus propios pensamientos, sintió que estaba al borde de una decisión monumental. Miró a los niños, a la gente que lo rodeaba, a la pasión que emanaba de ellos. Pero había un conflicto interno, una lucha entre su ego y la creciente empatía que comenzaba a florecer en su interior. La reunión avanzó con fervor, y las historias de los niños continuaron fluyendo. Uno por uno, los miembros de la comunidad compartieron sus propias experiencias, recordando cómo la educación había impactado sus vidas. Hablaron de sueños, de sacrificios, de la esperanza que la escuela había traído a sus familias. Enrique, en silencio, escuchaba, cada palabra resonando en su mente, cada historia desgarrando un poco más la coraza que había construido a su alrededor. A medida que la reunión se acercaba a su fin,
El ambiente estaba cargado de emociones. La comunidad había mostrado su unidad, su deseo de luchar por la escuela, y los niños habían sido el catalizador de ese cambio. Enrique, por otro lado, se encontraba sumido en una tormenta de pensamientos. Sabía que debía tomar una decisión, pero no podía evitar sentir que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Finalmente, cuando parecía que todo había sido dicho, Enrique se levantó. Todos los ojos se dirigieron hacia él, expectantes. La presión del momento era casi palpable. Respiró hondo, sintiendo el peso de las miradas sobre él. Sabía que, más allá de su ego y su deseo de mantener el control, había algo que lo instaba a actuar con compasión. «Entiendo que la educación es un derecho», comenzó, su voz un poco temblorosa. «Y he cometido un error al no considerar el impacto que mi decisión tendría en esta comunidad». Las palabras fluyeron de él, cada una cargada de un significado que nunca antes había contemplado. «Quiero escuchar sus ideas, sus planes. Estoy dispuesto a considerar alternativas al cierre de la escuela». La sala estalló en murmullos de incredulidad y alegría. La comunidad, que había estado al borde de la desesperación, comenzó a llenar el aire con palabras de aliento. Sin embargo, mientras la esperanza llenaba la sala, Clara sintió que el tiempo se estaba acabando. Sabía que las palabras de Enrique significaban un cambio, pero también que la lucha no había terminado. Clara levantó la mano, pidiendo la atención de todos. «Esto es solo el comienzo. Necesitamos asegurarnos de que nuestros sueños no se desvanezcan. La educación es nuestra prioridad y debemos trabajar juntos para garantizar que la escuela siga abierta y que nuestros derechos sean respetados». Su determinación era contagiosa y pronto todos los presentes comenzaron a murmurar en apoyo. Con el corazón palpitante de emoción y nervios, Enrique escuchó a los niños y a la comunidad hablar sobre sus ideas y planes. Se sintió abrumado por la pasión que emanaba de ellos, por la fuerza de su unidad. Por primera vez comenzó a ver a la comunidad no como un obstáculo, sino como una parte integral de su propio viaje. A medida que la reunión llegaba a su fin, el ambiente se llenó de un optimismo renovado. La comunidad se unió para formar un plan de acción, cada uno comprometido a luchar por la educación de los niños. Enrique, por su parte, se dio cuenta de que su papel había cambiado. Ya no era solo un empresario, ahora era parte de algo más grande, algo que trascendía su ego y sus intereses personales. Mientras los niños se abrazaban entre ellos, riendo y celebrando, Enrique sintió una oleada de gratitud. Había aprendido una lección valiosa sobre la empatía, y aunque el camino por delante estaría lleno de desafíos, sabía que no estaba solo. La comunidad estaba lista para luchar, y él estaba decidido a unirse a ellos en esta nueva aventura. La sala comunitaria estaba impregnada de una tensión palpable. Los rostros de los asistentes reflejaban una mezcla de esperanza y ansiedad, y los 4 niños se encontraban en el centro de atención, rodeados por una multitud que había llegado para escuchar su mensaje. Clara, con su voz temblorosa pero firme, había logrado tocar el corazón de Enrique Valente, quien hasta ese momento había sido un muro de indiferencia. Sin embargo, lo que sucedió a continuación dejó a todos boquiabiertos. Enrique se levantó de su asiento, su mirada fija en los niños, y en un giro inesperado anunció su decisión de apoyar la escuela. «He decidido que no solo mantendremos la escuela abierta, sino que también convertiremos el proyecto en un centro de educación comunitaria», proclamó con una voz que resonó en toda la sala. Un murmullo de incredulidad llenó el aire, seguido de un estallido de aplausos. Los niños se miraron entre sí, sus ojos brillando con la sorpresa de lo que acababan de escuchar. Era como si el tiempo se hubiera detenido,
y por un momento todo lo que habían luchado y soñado se había materializado en aquella sala. Sin embargo, la celebración fue interrumpida por un nuevo giro en la trama. Un hombre alto y delgado, con una expresión astuta en su rostro, se levantó de la sección de abogados. Era el abogado de Enrique, quien había estado orquestando la presión para el cierre de la escuela. «Esto es inaceptable», dijo con un tono autoritario. «No podemos permitir que un grupo de niños decida el futuro de un negocio tan importante». La comunidad comenzó a murmurar, y la tensión creció. Enrique, visiblemente incómodo, miró al abogado de reojo, sintiendo cómo la situación se tornaba más complicada. Sin embargo, lo que no sabía el abogado era que su manipulación había sido descubierta. Davi, que había estado observando atentamente, se levantó y con una determinación renovada se dirigió a la comunidad. ¿No se dan cuenta de lo que ha estado sucediendo aquí? Este hombre ha estado tratando de beneficiarse a expensas de nuestra educación, de nuestro futuro, exclamó, su voz resonando con fuerza. Las palabras de Davi calaron hondo y despertaron la indignación de los presentes. La atmósfera en la sala cambió drásticamente. Las familias comenzaron a murmurar y algunos se levantaron para apoyar a Davi. «Es cierto, no podemos permitir que esto siga así», gritó una madre, mientras otros la secundaban. Las miradas se volvieron hacia el abogado, quien comenzó a sudar, claramente incómodo por la atención que recibía. La comunidad, unida, exigía justicia y transparencia. Enrique, sintiendo la presión de la situación, se acercó al micrófono una vez más. «Quiero que todos sepan que estoy aquí para corregir mis errores», dijo, su voz ahora más suave. «He confiado en este hombre, pero veo ahora que he estado ciego a sus verdaderas intenciones». La declaración dejó a todos atónitos. El abogado se quedó sin palabras, incapaz de responder ante la avalancha de acusaciones. La reunión se tornó en un juicio improvisado. Los miembros de la comunidad comenzaron a compartir sus experiencias, recordando cómo el abogado había manipulado situaciones a su favor, utilizando tácticas engañosas para ganar poder y dinero. «¡No más!», gritó Sofía levantando su mano en señal de protesta. «No podemos dejar que alguien como él decida nuestro destino. La educación no es un negocio, es un derecho». El abogado, cada vez más aislado, intentó defenderse, pero sus palabras fueron ahogadas por la creciente marea de voces que exigían justicia. Finalmente, Enrique, sintiendo que la situación había llegado a un punto crítico, tomó la decisión que cambiaría el rumbo de su vida y de la comunidad. «Ahora entiendo que no solo he fallado como empresario, sino también como ser humano. Este hombre ha estado manipulando nuestras decisiones y no lo permitiré más». Con una mirada decidida, Enrique se volvió hacia su abogado. «Queda despedido. Enfrentarás las consecuencias de tus acciones», declaró, y la sala estalló en vítores. La comunidad celebró la valentía de Enrique, quien, a pesar de su pasado frío y distante, estaba finalmente tomando una postura a favor de lo correcto. Después de la reunión, una atmósfera de celebración llenó la sala. Los niños, emocionados, se abrazaron unos a otros, sintiendo que su lucha había valido la pena. Habían enfrentado a un gigante y en lugar de ser derrotados, habían logrado que se transformara. Enrique, ahora con una nueva perspectiva, se acercó a ellos. «Nunca debí haber considerado cerrar la escuela», dijo, su tono lleno de sinceridad. «Ahora quiero ser parte de su futuro, de su educación. Quiero trabajar con ustedes para construir un lugar donde cada niño pueda soñar y aprender». La comunidad se unió en una celebración, y el ambiente estaba repleto de risas y promesas renovadas. Los niños estaban rodeados por sus familias, quienes los miraban con orgullo. Clara, con lágrimas de felicidad en los ojos, tomó la mano de Enrique.
Gracias por escuchar nuestras voces, dijo, y su sinceridad resonó en el corazón de todos. La escena final mostró a los 4 amigos en el patio de la escuela, observando cómo se llevaban a cabo las renovaciones. Enrique se había comprometido a transformar el antiguo edificio en un centro de educación vibrante, donde no solo se impartirían clases, sino que también se ofrecerían talleres de arte, liderazgo y desarrollo personal. La comunidad se había unido para hacer realidad un sueño colectivo, y los niños, ahora más que nunca, sabían que su valentía había cambiado no solo sus vidas, sino también el futuro de San Vicente. Mientras el sol se ponía en el horizonte, iluminando el cielo con tonos dorados y naranjas, los 4 amigos se prometieron que nunca dejarían de luchar por lo que creían. Habían aprendido que la educación era un derecho y que su voz, unida, podía hacer frente a cualquier obstáculo. La historia de su lucha se convertiría en un legado, no solo para ellos, sino para generaciones futuras. Así, en un rincón del mundo, un grupo de niños había logrado lo imposible y la comunidad había encontrado su voz. Y en la transformación de Enrique Valente se había sembrado una semilla de esperanza que florecería en un futuro lleno de posibilidades.